a seguir adelante, Señor, a dejar todas las máscaras, apariencias atrás y vivir una vida conforme a la que tú quieres que vivamos. Como les decía, en primer lugar, quiero hablarles acerca de las apariencias. En la vida es muy común, es muy normal ver cómo la gente, en busca de aceptación, en busca de cariño, en busca de afecto, empiezan a llevar máscaras en sus vidas. Como te decía antes, yo quiero ser aceptado por cierto grupo de gente, ¿qué voy a hacer? Me voy a comportar como ese grupo de gente para ser aceptado. Eso pasa un montón en los colegios. ¿Cuántos saben que si ustedes pasan por la puerta de un colegio, ven que todos los pibes se visten igual, todos los chicos hablan igual, hacen exactamente las mismas cosas? ¿Por qué? Y te la dan de que yo soy único, especial y diferente. Pero lo único que hacen es precisamente seguir a la manada para sentirse parte de algo. Y eso es vivir bajo apariencias. ¿Cuál es el problema? Que cuando usamos este tipo de máscaras, cuando nos movemos con una máscara, llega un punto en nuestras vidas que ya no podemos definir nuestra identidad. Ese es el problema de vivir con máscaras. Vos podés caretearla o podés aparentar, pero va a llegar un momento en el que no vas a saber qué clase de persona sos. Y las máscaras son un método de defensa. ¿Por qué? Porque en principio las usamos precisamente para defendernos de los problemas de la vida. No importa el problema que venga, no importa la situación, no importa lo que nos digan, nosotros tenemos que aparentar que somos fuertes, que nos la sabemos todas, que la tenemos muy clara. Pero llegamos a un punto en el que esto, en vivir bajo las máscaras, en vivir bajo las apariencias, se convierte en una forma de vida. En el exterior parece que somos plenos, que somos alegres, que somos felices, que está todo bien. Pero el interior está marchito y seco hasta la muerte. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que muchas veces esas máscaras las traemos acá a la iglesia. El versículo 1 de nuestro texto dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, y todo lo que estuvimos leyendo. Jesús, ¿qué dijo? ¿Está ahí el versículo? ¿Qué dijo? ¿Habló a sus discípulos solamente? Pueden contestar, no hay problema. La idea es que hablen. ¿Habló solamente a la gente y a nadie más? Tampoco. Dijo a la gente y a sus discípulos. Jesús le estaba hablando tanto a la iglesia como a la gente que no conocía de Dios. Porque una persona puede vivir perfectamente bajo apariencias, con una máscara, incluso en la iglesia. ¿Y cuál es el problema? Es que muchas veces la gente que vive bajo las apariencias puede decirte alguna que otra verdad. Puede decirte cosas que en principio son correctas, que son bíblicas, que están bien. Pero ellos no viven conforme a lo que dicen. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que corremos el riesgo de dañar a otras personas. El versículo 3 dice así: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Te voy a usar como ejemplo, Lucas. ¿Ok? Pongamos un ejemplo. Lucas no fuma. No fumas, ¿no? Listo, perfecto. Y le enseña a Valen que fumar es malo para la salud. ¿Él qué está haciendo con su ejemplo si no fuma? Le está mostrando a Valen que yo no fumo porque sé las consecuencias que traigo, y Valen va a aprender que fumar está mal. Y probablemente no lo haga. Ahora, si Lucas se baja un cartón de cigarros al día y le dice a Valen, mientras está fumando un cigarrillo, no fumes porque esto te va a hacer mal, Valen probablemente va a aprender que está mal fumar, pero va a fumar igual, porque el ejemplo que ve es otro. Entonces, cuando vivimos bajo apariencias, cuando decimos las cosas correctas, pero con nuestros actos no las demostramos, vamos a terminar dañando a gente y produciendo a gente igual que nosotros. Una persona que vive por apariencias exige a los demás aquello que no puede hacer. Versículo 4 dice así: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Nunca les pasó
que ustedes se juntan, quieren juntarse con alguien, qué sé yo, con cualquier persona, y esa persona siempre llega tarde. Siempre. Llega media hora, 40 minutos, 1 hora tarde. Pero el día que esa persona llegó temprano y vos llegaste tarde, te liquida, te dice de todo. No viven conforme a lo que hacen. Una persona que, por decirlo de alguna otra manera, es un ratón. Siempre hay que estar pagándole. ¿Vamos a salir? Bueno, dale que yo te pago. ¿Vamos a ir a tal lugar? Bueno, dale que yo te pago. Pero el día que vos le debes algo a esa persona, te mata. Es así. Gente que te dice y te pone una carga que no vive, no quiere mover. Una persona que vive en apariencia hace las cosas solo por figurar. Versículos 5 y 6 dicen así: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Son gente que les encanta destacar, estar en el foco, que hablen de ellos. ¿Cuál es el problema? Que cuando alguien no reconoce su trabajo, se enojan, se desaniman y dejan de seguir trabajando. Pero ¿saben? El tema de vivir una vida bajo apariencias es que obviamente tiene consecuencias. Eso poco a poco va moldeando tu carácter y va provocando ciertas cosas en tu vida. La gente que vive por apariencias se termina convirtiendo en un estorbo y no en ayuda. Versículo 13 dice así: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Nosotros no tenemos que ser parte del problema. Tenemos que aprender a ser parte de la solución. Tenemos que examinar nuestros corazones y decir: está bien, ¿qué estoy haciendo por la obra de Dios? ¿Estoy ayudando? ¿Estoy siendo un facilitador para que otros entren en la voluntad de Dios? ¿O soy una carga? ¿O soy un estorbo? O cuando me ven a mí dicen: no, mirá, para estar así prefiero irme al mundo. La gente que vive por apariencias se acostumbra a hacer las cosas por interés. El versículo 14 dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. En lo espiritual es gente que tapa sus errores con espiritualidad, con oraciones. Gente que tapa sus errores y dice: no, yo dije esto porque Dios me lo dijo. Porque bajó Dios en forma de paloma y me dijo: decirle a Lucas que lo mejor que puedo hacer es regalarme su auto. Lucas, regálame tu auto. Y en lo secular engañan a la gente con palabrería. Gracias, Lucas, yo sé que me vas a regalar el auto. Sí, créeme que voy a orar. Arrastran a otros en su error. Versículo 15 dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más al hijo del infierno que vosotros. La boca de un cristiano hipócrita habla de las maravillas de Dios y lleva a los demás a creer en Cristo, pero su vida lo lleva al infierno. Y eso es algo muy grave. Si lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, no coincide con lo que nosotros hacemos, déjame decirte, no importa lo bonito que hablemos, no importa el conocimiento que tengamos, no importa cuán sabio seas con las escrituras, si nuestros actos no coinciden con lo que estamos hablando, la gente no se va a fijar en lo que digamos. La gente va a ver y va a seguir lo que hacemos. Nos volvemos superficiales y materialistas. Versículo 16 dice así: hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Pensamos
que las bendiciones de Dios se mueven por lo económico, que solamente Dios puede bendecirte a través del dinero. Y déjame decirte, Dios puede bendecirte de muchísimas más formas que solamente por la plata. La plata es un medio, el dinero es un medio. Las bendiciones de parte de Dios pasan por otro lado totalmente distinto. Una bendición de Dios es que hoy puedas ser salvo, que hoy te vayas al cielo. Una bendición de Dios es que pueda restaurar tu familia, que pueda hacer un milagro en una familia rota. El milagro de Dios es que pueda ser sano de una enfermedad para hacer testimonio de que tenemos un Dios real y un Dios vivo que puede y hace milagros. Eso son las bendiciones de Dios. Un cristiano que vive por apariencias pierde el equilibrio de las cosas. Versículo 23 dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Hay que personas que por hacer algo dejan de hacer otras cosas. Un ejemplo, personas que por pasar tiempo con la familia, que no está mal, es sano y debemos hacerlo, dejan de pasar tiempo en comunión con Dios. Cuando la Biblia nos habla de que hay tiempo para las dos cosas. O al revés, gente que por con tal de vivir para Dios deja a un costado la familia, amigos y toda la gente que lo rodea. Dios no está buscando que vos apartes a toda la gente de tu vida, y obviamente Dios no espera que vos te alejes de Él simplemente para estar con la gente que te quiere. Tenemos que empezar a entender que la palabra de Dios dice que para todo, absolutamente para todo, hay tiempo, y tenemos que aprender a ser ordenados en eso. Un cristiano que vive por apariencias, tarde o temprano, empieza a creerse mejor que los demás. Versículo 30 dice así: «Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas». Un cristiano que vive por apariencia siempre piensa que él, ante determinada situación, lo hubiera hecho mejor que los demás. Hoy, quizás, diríamos, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, Jesús hoy estaría vivo. Porque yo a Judas lo hubiera boleteado enseguida. Pero ¿cuántos saben que el cristiano que vive por apariencias habla, pero a fin de cuentas no hace? En conclusión, un cristiano que vive por apariencias solo se preocupa por lo externo y no se da cuenta que por dentro nos vamos pudriendo cada día más. Versículo 27 dice así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». Un cristiano que vive por apariencias sabe que lo que está haciendo está mal. Sabe que muchas veces lo que está haciendo es incorrecto o no está del todo bien, pero lo va a seguir haciendo. Un ejemplo de una persona que vive por apariencias es aquella persona que gasta más de lo que tiene, vive endeudado y es pobre, pero prefiere aparentarse rico para que la gente no vea su realidad, en vez de pedir ayuda, en vez de hablar con otros para salir de esa situación, prefiere aparentar. Pero en tercer lugar, no todo iba a ser malo, quiero hablar acerca de cómo vencer, cómo dejar atrás toda máscara, toda apariencia. La realidad es que la única razón, el único motivo y la única solución a esto es a través de Jesús, a través de Dios. Y por eso quiero hablarles un poco de la situación de Job. Job era un hombre rico, con un muy buen pasar. La Biblia habla de que era un hombre que hacía la voluntad de Dios, pero llega un momento en su vida que pierde todo: sus hijos, sus riquezas, su salud, y no le queda prácticamente nada. Job estaba absolutamente solo.
Su esposa le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no se me haces un favor? Te morís y se terminó. Va a buscar el consuelo en sus amigos y los amigos le dicen, mirá, si vos estás pasando por esto, seguro, pero seguro que tenés un pecado oculto por ahí. Job estaba absolutamente solo y en su peor momento él se enoja contra Dios y le recrimina todas las cosas que le estaban pasando. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Job 38, versículos 1 al 6, dice así: Entonces respondió Jehová a Job diciendo, desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, como varón, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? En un momento Dios le dice, bueno, está bien, ¿sabes una cosa? Job, parate, ajustate el cinturón y vamos a hablar cara a cara, como hombres. ¿Dónde estabas vos cuando yo creé el mundo? Cuando yo diseñé todo, ¿dónde estabas vos metido? Cuando yo decidí crear a la humanidad, ¿dónde estabas vos? Tanto que hablás, vos te quejás, decime, ¿dónde estabas? Y podamos pensar, bueno, Job se ofendió, se enojó y se terminó como quería su mujer muriéndose. ¿Eso fue lo que pasó? Job 42, versículos 3 al 5, dice así, esta es la respuesta de Job. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Después de esto, Job recupera y duplica todo aquello que tenía. Recupera y duplica sus riquezas, su familia es restaurada. Y Dios hace un tremendo milagro en la vida de Job. ¿Pero por qué? Porque Job entendió que la única salida a esta situación era una relación personal con Dios. En el versículo 5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job hacía lo que hacía lo correcto, nadie lo dudaba, pero no tenía una relación real, auténtica y cara a cara con Dios. Y cuando él se encuentra con Dios, en Job capítulo 38, se da cuenta la magnitud del Dios al que servía. Y eso fue lo que cambió todo. Cuando Job entendió que necesitaba una relación real con él. Cuando Job reconoció que necesitaba del Dios que había creado todo. Necesitamos aprender a tener una relación genuina y real con Dios. Porque en definitiva, eso es lo que va a marcar la diferencia. Eso es lo que nos va a hacer cristianos genuinos y auténticos. ¿Cuál es lo más claro que nos quedó de los cristianos que viven bajo apariencias? Lo más claro es que son gente que habla bien, que te predica, que te ministra, que dice las cosas correctas, que muchas veces son sabias, pero por sus actos terminan apartando a los demás. Una persona que tiene una relación real con Dios muchas veces quizás no tenga las palabras más sabias, no sea quizás la persona que mejor hable, quizás no sea la persona con más don de gentes, pero por sus actos va a guiar a otros a buscar de Dios. Hoy tenemos que entender, primero, que necesitamos tener una relación real con Jesucristo, y en segundo lugar, que eso no solamente es bueno para nosotros, sino que es bueno para todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. Por último, para cerrar, quiero hablarles de una persona. Esta persona es Lance Armstrong. Lance Armstrong es probablemente uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. Y un ejemplo durante muchos años de superación. Él en el año 1996 le habían encontrado un tumor, un cáncer testicular, que se había extendido hasta los pulmones y parte de su cerebro.
Los médicos le dijeron que le iban a operar, que iban a hacerle quimioterapia y que tenía menos de un 30% de posibilidades de sobrevivir, ni hablar de poder seguir corriendo. Pero Lance Armstrong sobrevivió. Pasaron los años y en el 98 pudo volver a correr y se asoció con un médico, con un preparador físico italiano llamado Michel Ferrari. En ese momento, Lance Armstrong empieza a ganar los Tours de Francia, que son la competición de ciclismo más importante a nivel mundial. Y se convirtió en un ejemplo, como te decía antes, de superación, de éxito, de esfuerzo, un tipo que condenaba el uso de sustancias dopantes, al punto de que en el 2004 Michel Ferrari es inhabilitado por la Federación Italiana porque se rumoreaba de que él dopaba a los ciclistas con los que trabajaba. Y él dijo, yo rechazo todo ese tipo de cosas, yo tengo cero tolerancia con las drogas y por eso termino mi relación profesional con Michel Ferrari. Pasan los años, termina ganando 7 Tours de Francia. Es uno de los ejemplos deportistas más grandes de todos los tiempos, un ejemplo de sinceridad total y absoluta, pero en el 2012 se descubre que desde el 98 hasta el 2011, año en que se retira, todos los títulos que había ganado habían sido utilizando drogas, utilizando sustancias dopantes. Él en un principio negó absolutamente todo y empezó a demandar a todas y a cada una de las personas que estaban, según él, injuriándolo. Hasta que en el año 2012, a finales del 2012, él admite que no ganó legítimamente ninguno de esos 7 Tours de Francia. Un hombre que era un ejemplo absolutamente en todo, que incluso para defender su verdad había demandado muchísima gente y perdió todo, porque le importó más su apariencia que su realidad. Le importó más su apariencia que lo que verdaderamente era importante, que era su testimonio y su ejemplo para todas las generaciones que venían detrás. Obviamente perdió absolutamente todo, perdió todos los títulos que ganó desde el 98 en adelante. Y yo creo que no hay día en que él no se arrepienta de cuando tomó esa decisión, de que era más importante ganar títulos, que era más importante la apariencia que el ejemplo y el testimonio que podía dar. Por último, les voy a pedir que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros. Vamos a tomar